Hola hija mía, muy buenos días. Quiero empezar este video por el tema de René Descartes. Pienso, luego existo, o se pudiera decir pienso, y una vez que yo pienso, entonces soy. Cogito ergo sum sería en latín. Y que se plantea, o René Descartes cuando lo dice, se lo plantea desde el punto de vista de que vivimos dormidos o probablemente estamos viviendo una especie de sueño en nuestra vida real, y por eso, y este sueño, pues por más verdadero que tú lo creas a tu alrededor, pues resulta ser no tanto, ¿no? Sino que pues es una especie de ficción y realidad. Entonces, cuando tú ya empiezas a pensar por ti mismo es cuando pudieras despertar, es porque cuando se piensa, lo primero que resulta del pensamiento es que descubres que dentro de ti existe el alma. Y entonces cuando una vez que descubres que existe el alma, vas a empezar a darte cuenta de los engaños que hay allá afuera en el mundo. Entonces más o menos así empieza el tema de René Descartes y de este tema que se parece mucho a cómo empieza la película de la Matrix. ¿Qué pasaría si todo lo que sucede a nuestro alrededor es falso? Y nos ocurre como cuando estamos dormidos y soñamos dentro de un sueño que parece muy real, pero no lo es. Creemos que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es verídico, es real, pero la realidad es otra, que aquello que vemos y percibimos es falso. Mira, ve este ejemplo. Hay quien dice, y así se llama el cuadro de la izquierda, esas manchas azules con verde, que ese cuadro se llama Mujer en Azul, cuando en realidad ahí no hay ninguna mujer. Y sin embargo, el cuadro de la derecha perfectamente se puede apreciar una hermosa mujer vestida de verde. Lo opuesto a la verdad sería la mentira, la falsedad. Entonces, cuando vives en falsedad, cuando vives creyendo que ese cuadro de arte moderno, posmoderno o abstracto, o como se llame, te dice una cosa, tú estás viviendo dormido, como en la Matrix. Si tú empiezas a dar connotación de verdad a lo que no es verdad, estás dormido. ¿Ves? Ahorita actualmente con las técnicas de comunicación de masas, de televisión, radio, internet o estas gafas ahora de realidad aumentada, perfectamente tú vas a vivir engañado toda tu vida. Porque tu percepción mental está siendo modificada, distorsionada por la Matrix, y tú ya no eres tú, eres alguien más. Por ejemplo, este señor, él puede pensar que es rico, es exitoso y que tiene una hermosa familia allá en sus sueños, pero ni siquiera ocupas ponerte gafas de realidad aumentada. Las personas solitas a sí mismas se van autoengañando. Esta persona, por ejemplo, mira, vive un engaño, cree que tener músculos es estar, o sea, desproporcionados, y claro que para llegar a esa masa muscular, claro que tiene que tomar cosas que no son naturales. Otro ejemplo, pues, de cómo nos autoengañamos las chicas o varones o todos que se ven a sí mismos gordos cuando en realidad están flacos y no necesitan, y entran en unos problemas de salud mental, y que luego los conlleva a tener problemas de salud física. O lo otro que ahora se te impone desde afuera, ¿no? Hay una obesidad saludable. ¿Se puede estar gordo y sano? Claro que se puede, sí. La ciencia ya te dice que cómo puedes estar gordo y sano, no hay ningún problema. Y si tú crees en lo opuesto de esto de estar gordo, entonces tú estás generando violencia patriarcal, la gordofobia. Y así nos pudiéramos llevar hablando como en nuestra época, o esta época que estamos viviendo, es una época completamente del engaño, del autoengaño. Las personas que realmente son hermosas, pero creen que no se están viendo hermosas, o creen que están envejeciendo y tienen un miedo a perder esa juventud, y se modifican, se transforman y no entienden el aprender a vivir o envejecer con dignidad o con decoro, de poco a poco. O sea, las personas por fuera van a ver tu belleza dependiendo tu edad. No tienes que hacer esto o esta otro, o las personas que están jóvenes y creen que no tienen, digamos, esta señora pompis, y se ponen y quedan así, es realidad. O quien toma jugos falsos que no son jugos, que no tienen nada de naranja, por ejemplo, en este ejemplo. Y de esto hay miles de cosas. Ahora va a haber carne que no es carne, la carne sintética, o las mujeres que no son mujeres, y cuidado que tú digas lo contrario, puede ser acusada de algún delito. O los
los animales que no son animales, los humanos que ya no se creen humanos, ¿qué está pasando? Es una locura. O los héroes de la juventud actual, que son personas malas, que cometen delitos y además, por si fuera poco, exaltados por música, cine, radio, televisión, redes sociales. Pues tú tienes que reverenciar estas conductas, las cuales son completamente erróneas. O estos otros artistas muy codiciados, donde prácticamente hacen honor a la avaricia, a la codicia, en fin. Y así pudiera yo poder ir siguiendo poniendo ejemplos. Miren, acá hay otros, los ídolos de la juventud, tienen que ser todos ellos viciosos o acá, que los nuevos ídolos tampoco pueden tener templanza para ya no seguir degradando sus cuerpos. Por ejemplo, se rayan y se rayan y se rayan su cuerpo y no pueden parar, como si fuera una adicción. Pero ¿qué tal si no es una adicción? ¿Qué tal si estamos viviendo un mundo donde hay trastornos ya, problemas psicológicos de la persona o de las juventudes? Se están trastornando este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Hay muchas enfermedades mentales. Y entonces, mira, por ejemplo, hay estudios, pero no son muy visibilizados estos estudios. Pero bueno, tatuajes como un método de autolesión para disminuir el dolor psíquico en personas con trastorno de límite de personalidad. Aquí hay unos psiquiatras que hacen un estudio de pacientes ya diagnosticados, pero ¿qué crees? Todos van tatuados y han encontrado que que estas personas que tenían 140 tatuajes descubren que 83 se realizaban por placer, es decir, lo que estábamos diciendo, esta fantasía, el no poder frenar de seguirte haciendo y seguirte haciendo, el placer a todo lo que da, como el placer de drogarse, como el placer de cometer actos malos, impuros, o otros por control, otros se los ponían por un dolor, les gustaba el sentir dolor o dolor psíquico tenían, por rabia, por ansiedad. O sea, ¿cuántas personas se dejan llevar por sus sentimientos? Y mira, entonces no es casualidad que aumentan las estadísticas de enfermedades mentales desbordadas. Pues puedes entrar al internet y vas a ver. Estamos viviendo una época de pandemias mentales y desgraciadamente muchas de ellas inician desde la juventud. ¿Por qué? Porque se nos ha estado educando de un mundo de posmodernidad, de un mundo donde cada quien, hay una cosa que se llama la posverdad, cada quien ya va a decir cuál es su verdad. Estamos viviendo un mundo nihilista donde ya no interesa, porque al final de cuentas no hay verdades absolutas, solamente parciales y comoditicias para cada quien. Entonces, si yo necesito el día de hoy creerme que soy un perro, el mundo te lo va a respetar, no importa, tú no estás loco. Puedes creerte en un perro, estás en todo tu derecho, porque las realidades ya no se basan en la racionalidad del hombre, sino en ciertos sentimientos. Entonces, por eso puede haber señores que aquí es una locura, un señor que se cree un bebé y su esposa, fíjate nomás, su esposa lo alimenta y le cambia el pañal porque ella lo entiende. Una locura, una sin razón. Estamos viviendo una era de la antirrazón. Entonces, ante esta era tú debes de guardar silencio, hacer como que no escuchas a los demás y lo que ves lo vas a tener que callar todas estas locuras que ves. Tienes que no verlas, hacer como que no las escuchas y pues cuidado, ¿no? Porque te autocensuras, ¿no? También hablar de esto puede llevarte a que sea señalada, ¿no? Ya sea porque eres gordofóbica o porque eres homofóbico o porque eres antiaborto, o porque eres lo que sea, ¿no? Ya de todo hay muchas palabras policías para que a las personas callarlas, ¿no? Que se autocensuren, para que no puedas decir la verdad y sobre todo guardar silencio y cerrar los ojos. Es muy malo que abramos los ojos y preferible ver, pero hacer como que no vemos todo este disparate. En otras palabras, tienes que vivir dormido. Ahora, vamos a ir al punto que quiero llegar de hablar de Descartes y la Matrix. Vamos a llegar a este punto. ¿Qué hacer para despertar? Sería la palabra. Y fíjate, la respuesta la tiene Descartes en pienso y luego existo. O pienso y luego soy. O como decía Sócrates, para encontrarte a ti mismo, piensa por ti mismo. O conócete a ti mismo, como decía el oráculo de Delfos en el templo de Apolo. Conócete a ti mismo. Piensa, pero piensa por ti, no debes de ser pensado, guiado por la Matrix. Pero aquí viene algo todavía más importante, que en el despertar vas a necesitar ayuda. Wake up, Neo dice ahí. ¿Y quién le ayuda a Neo a despertar? Claro que Neo
ya buscaba la ayuda y buscaba la ayuda obviamente de un Dios. Bueno, en la película va a ser un personaje que es Morfeo, pero Morfeo es el Dios que se presenta en los sueños de los hombres para revelarle verdades. Y allí es donde entra el tema de Descartes y la Matrix, porque cuando Descartes dice esta frase que es muy famosa y muy conocida, de pienso y luego existo, lo dice en un contexto bien interesante en el libro que se llama El Método, y en la cuarta parte, por ejemplo, el cuarto capítulo, dice pruebas de la existencia de Dios y del alma, fundamentos de la metafísica. Entonces, en ese contexto es cuando Descartes descubre el hecho de que cuando se piensa por ti mismo, el primer pensamiento es que te encuentras a ti y tu alma. Y esta alma va a empezar a tomar control de tu vida y de tus acciones. Vas a empezar a hacer lo correcto, lo honorable, lo virtuoso y desechar lo malo. Y una vez que has descubierto tu alma, te va a llevar en automático a presenciar a Dios. Pero esto tristemente no se nos dice en la escuela, incluso se omite cuando estudiamos el tema de René Descartes y el método científico, porque te enfocan todo al cientifismo y hay un shadow ban, o cómo se puede decir, una censura total en la sombra. El tema que cuando Descartes estudia cómo hacer el método científico para que tú puedas llegar a la comprensión de las cosas, borran el tema del alma y de Dios. Parece que Descartes fuera un ateo total, cuando es todo lo contrario. Entonces, como conclusión, para enfrentar a la Matrix, a este mundo lleno de locura y mentiras, como ya lo vimos iniciando este video, es necesario que fortalezcamos nuestra alma, redescubrirla, nuestro espíritu, y combatir junto con ellos los engaños de la Matrix, como lo hace Neo. Ahora, te voy a poner un video para que veas que es cierto lo que te digo, que cuando estamos en la escuela no nos llevan o no se nos habla de esto, que es muy importante. Pon atención. A ver, hija mía, voy a grabar rápidamente este tema de Descartes, de René Descartes y la Matrix, pero quería enfocarme a un tema que, bueno, es el tema de todos los videos, de no caer en los engaños, en las mentiras. Y ahora que tú estás llevando ahí ya acabas de entrar a la preparatoria, estás llevando metodología en la investigación, estoy seguro que vas a ver el tema de René Descartes. Entonces, mira, voy a ver un blog, pero estos hay muchos. Una página que se llama Un Profesor, como que aquí dan los temas que van a ver todos los maestros. Y aquí viene el discurso del método de René Descartes, como pues para que los maestros los presentes, incluso vienen hasta con las filminas, miren, las pueden descargar los profes o los alumnos, leer y tener el resumen. Pero resulta ser que, bueno, no está tan mal, sí dice muchas verdades, pero de repente te tomas con cosas. Bueno, viene hasta aquí un video con un profe hablando, pero cuando entras aquí, por ejemplo, en la página, dice el discurso del método, más bien este es como el resumen, del libro. Dice aquí, en la primera parte del discurso aparece ya una de las frases más famosas del pensamiento de Descartes: cogito ergo sum, esto es, pienso, luego existo. Una frase que establece cuál es su punto de partida, la duda radical, dice aquí, y que nos invita a cuestionar todo, ¿no? Y a desechar cualquier creencia, y hay que ponerla en duda, ¿no? Antes de dar algo por cierto. Pero lo más chistoso es que aquí, en la primera parte del discurso de René Descartes, no viene esa frase. Esta frase viene hasta la cuarta parte. Y luego entonces llama la atención, entonces, ¿qué pusieron aquí en la cuarta parte? Y dice, la cuarta parte destaca la necesidad de enumerar y ordenar las ideas. Y Descartes aboga por organizar el pensamiento en manera sistemática. Pero ¿qué crees? La cuarta parte no dice esto. Más bien, mira, te voy a mostrar la cuarta parte. Déjame, voy aquí al libro para que veas cuál es la cuarta parte. Y la cuarta parte de si es el libro de René Descartes, dice pruebas de la existencia de Dios y del alma. Y en ese blog no viene nada ni de Dios ni del alma. Y entonces está ahí subvertida la información.
Y en esta cuarta parte es cuando sí dice eso de cogito ergo sum. Pero enseguida noté que si yo pensaba que todo era falso, es decir, Descartes se plantea esto. ¿Qué pasaría si yo lo que percibo por mis sentidos no es verdadero? Porque cuando uno está dormido, dice aquí, cuando soñamos, parecemos que cuando estamos soñando, parecemos que lo que estamos viviendo en el sueño es muy verdadero y lo sentimos como muy verdadero. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de yo estar despierto, estoy soñando y nada de lo que me está ocurriendo ahorita en la realidad es real? Se plantea esa duda, ¿no? Es una duda como filosófica, ¿no? Y aquí lo dice, aquí miren, y por la experiencia no eran más seguras que las ilusiones de mis sueños. O sea, muchas de las cosas que se nos enseñan probablemente son puras ilusiones o puras fantasías. No son ciertas todas las cosas que se dan, que se nos son dadas en la actualidad. Pero dice aquí, pero enseguida noté que si yo pensaba que todo era falso, es decir, supongamos que tú dices, bueno, ok, tengo que despertar porque esto que me está ocurriendo es un sueño, que así nos pasa, debía ser alguna cosa esta duda o esto de decir, hey, ¿qué está ocurriendo, no? Debía tener alguna realidad este pensamiento y viendo, bueno, esto es ya lo que agregué, ¿no? Debía tener alguna realidad y viendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y tan segura que nadie podía quebrantar su evidencia. Entonces aquí ya, él ya determina de que si yo pienso o dudo, quiere decir que yo sí estoy existiendo, ¿no? Y este fue su primer, aquí dice en la siguiente página, el primer principio de la filosofía que buscaba, la duda, el pensamiento. Y ya después, aquí más adelante, ya va a entrar al tema de la existencia de Dios y del alma. Porque dice, bueno, yo soy un ser imperfecto porque no conozco todas las cosas. Porque si las conociera no dudara, ¿verdad? Entonces, ese ser que duda, este yo, mira aquí lo puse, este yo, o lo que es lo mismo, el alma, por el cual soy lo que soy, es enteramente distinto al cuerpo, que es el cuerpo, nuestro cuerpo físico, que es el que nos engañan, que es el que nos engaña en ocasiones, ¿no? Nuestros sentidos. Y que entonces el alma o el yo es lo primero que yo pudiera conocer que es verdadero. Entonces mi alma y yo, eso ya tiene cierta certeza, ¿no? Y aquí viene donde ya traduce, meditando sobre las dudas que asaltaban mi espíritu, deduje la conclusión de que mi ser no era perfecto, puesto que el conocer supone mayor perfección que el dudar. Y esto lo va a llevar a él en el capítulo 4 a reconocer que entonces si hay algo más perfecto que la duda, esa perfección total debería ser Dios. Y entonces, bueno, lo explica de una forma más extensa. No quiero entrar en mucho ahí con este tema de Descartes y la duda, pero para que veas que como aquí en la cuarta parte no viene nada del alma y de Dios, está borrado. ¿Por qué razón no hablan ni de Dios ni del alma? ¿Y por qué invierten aquí? Entonces tú, por ejemplo, yo pues me metí al internet, al Wikipedia, puse cogito ergo sum, Wikipedia le destaca toda una página y con mucha información y la estuve revisando y pues ¿qué crees? Aquí tampoco no viene nada de que está hablando de esa parte de Dios y del alma, porque aquí es donde aparece, aquí dice la locución latina. Cogito ergo sum es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. Pero no viene el contexto total y ya después se va por las ramas, si viene mucha más información, pero no viene nada de Dios y del alma en el Wikipedia. Parece que nos están borrando a Dios. Es un tema que ya hemos platicado mucho aquí en el canal de la Matrix. Y mira, le vuelvo a preguntar al Wikipedia, método cartesiano. Y si bien el método cartesiano creado por René Descartes consiste en la duda, escepticismo metodológico, o sea, una duda de cada idea. Y luego aquí viene
cuál es el método, principio de la duda o evidencia sistemática, pero no, tampoco, y viene poco, aquí acaba ya es todo. Y entonces, bueno, por si fuera poco, que nada más para que quede clara mi teoría de que nos están pues ocultando a Dios, al alma, y te dejan nada más con con un materialismo puro y duro de este cientificismo de que ya no existe Dios, cuando aún así este personaje, René Descartes, llega a la conclusión después de aplicar su propio método, que sí existe Dios y el alma. Entonces, ¿por qué ni en las clases de los maestros que vienen aquí en el internet, que tú puedes no, es algo que se lo brincan, el wiki lo borra o lo censura, no aparece, tampoco aparece en el wiki? A ver, le voy a preguntar a la inteligencia artificial de Microsoft en qué parte del discurso del método, de René Descartes aparece cogito ergo sum. Vamos a ver qué nos dice. La famosa frase cogito ergo sum, pienso luego existo, no aparece en su forma latina en el discurso del método de René Descartes. En cambio, Descartes la presenta en el francés. Ándale, mira, muy bien. Pero no nos dijo en cuál es. ¿En qué capítulo aparece? Pienso lo aparece en la segunda parte del texto. Sobre la duda, ok. Dice que es la segunda, aunque dice que es la cuarta parte en mi libro. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice en ese capítulo en referencia al alma? Vamos a ver qué dice ahí. En la segunda parte del discurso del método, René Descartes no se enfoca directamente en el alma, pero sí establece las bases para su posterior discusión. Descartes argumenta que aunque puede dudar de la existencia del mundo físico, no puede dudar de su propia existencia. Esto lleva a la conclusión de que la mente o el alma es distinta al cuerpo y puede existir independientemente de él. Muy bien, a ver. ¿Y qué dice de la existencia de Dios? Vamos a ver. René Descartes no aborda directamente la existencia de Dios. Ah, canijo, qué raro. Pues claro que sí la aborda. Dice, en el discurso del método Descartes se centra en la duda metódica, otra vez vuelve a repetir lo mismo. Esta verdad se convierte en el fundamento para su argumento sobre la existencia de Dios, que desarrolla más a fondo en la tercera meditación de las meditaciones metafísicas. Aquí Descartes argumenta que la idea de un ser perfecto Dios debe haber sido puesta en nosotros por un ser igualmente perfecto, ya que no podemos tener una idea de perfección sin que exista un ser perfecto que la haya originado. Ándale, muy bien. Pues mira, después de preguntarle largo y tendido, más o menos nos llegó la inteligencia artificial. Pero si nosotros no hubiéramos, si nosotros no hubiésemos leído el libro, nos hubiéramos quedado con esta primera definición, ¿me entiendes? Aquí. Y luego nos da Bing, unprofesor.com, mira, Wikipedia, filosofando en la red, o sea, las fuentes, ¿no? Y las otras fuentes ya vimos que no hablan nada acerca de Dios. Claro que René Descartes sí lo dice y no es que lo ponga así nomás entredicho, lo aclara, ¿no? Ya de lleno al video, regreso al video. Bueno, regresando al video, pues ahí está. Se nos oculta completamente esta verdad de buscar el alma, nuestro espíritu, nuestro propio entendimiento de las cosas, pero guiados o entendiendo que claro que existe un Dios. Entonces de ahí que para encontrar una solución a este mundo posmoderno tendríamos que regresar a los pensamientos tradicionales, ya sea de Sócrates, de los filósofos grecolatinos,
o los modernos, ¿no? Como Descartes, ¿no? Pero siempre guiados por nuestra alma y sentir que estamos siendo guiados por Dios. Entonces hasta aquí lo dejo. Es necesario saber la verdad de las cosas. Y para que tuvieras la verdad te tuve que hacer este video, ¿no? Porque en la escuela no se ve, se omite. Y necesitamos tener la verdad para poder combatir este mundo lleno de locura y mentiras. Un abrazo, hijos míos, los quiero mucho. Espero que les haya gustado este video. Saludos.